Bienvenidos frikis de la F1. En este video vamos a hablar de McLaren en la F1 2026. En esta nueva era, el equipo está en una posición clave pero todavía sin un dominio claro. Así que quédate porque vamos a ver cómo se están adaptando al nuevo reglamento, qué tan competitivo es realmente su coche y si pueden convertirse en protagonistas del año. La temporada 2026 de Fórmula 1 arranca con una sensación bastante clara en el paddock. Todo cambió. Nadie tiene el control absoluto todavía, y McLaren es uno de los equipos que mejor está navegando este nuevo escenario, aunque no sin altibajos. Desde el inicio del año, McLaren llega a esta nueva era con una base sólida construida en los años anteriores, donde ya venían mostrando crecimiento constante, mejoras en rendimiento y una estructura técnica mucho más estable que en ciclos pasados. El cambio reglamentario de 2026, con coches más eficientes, menos carga aerodinámica y una unidad de potencia híbrida mucho más equilibrada entre lo eléctrico y lo térmico, obliga a todos a empezar casi desde cero, y ahí es donde se abre la verdadera historia. En las primeras carreras de la temporada, McLaren no arranca como el equipo dominante ni como el claro favorito, pero sí se posiciona rápidamente dentro del grupo de equipos fuertes. El coche se muestra competitivo en varios escenarios, especialmente en circuitos donde la eficiencia aerodinámica y la gestión de energía juegan a favor. Sin embargo, también aparecen fines de semana más complicados, donde el rendimiento no termina de ser consistente y el coche sufre para encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad pura y consumo energético. El gran tema en este inicio de 2026 para McLaren es la adaptación al nuevo sistema híbrido. Ahora la Fórmula 1 no es solo ir rápido, sino saber administrar energía vuelta a vuelta, entender cuándo desplegar potencia eléctrica y cómo combinarla con el motor térmico. En este aspecto, McLaren se muestra bastante competente, pero todavía en proceso de ajuste fino. Hay momentos donde el coche responde muy bien, especialmente en tandas largas, y otros donde la falta de optimización se nota en clasificación o en la salida de curvas lentas. En carrera, el equipo se mantiene generalmente dentro de la zona media-alta de la parrilla, peleando con equipos de primer nivel, pero sin todavía tener la regularidad para dominar. En algunos grandes premios logran meterse en la lucha por podios o posiciones muy fuertes, aprovechando buena estrategia, degradación controlada y una lectura de carrera bastante inteligente. En otros, en cambio, se ven más limitados por el rendimiento puro del coche o por la dificultad de maximizar el paquete en condiciones específicas. Antes de continuar, los invitamos a dejarnos su opinión en los comentarios, darle like al video y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ahora sí, continuamos. Uno de los puntos más importantes de este arranque de temporada es que McLaren se muestra como un equipo muy reactivo. No es un coche perfecto desde el principio, pero sí es un proyecto que evoluciona rápido. Cada fin de semana parece aportar datos útiles, y el equipo trabaja constantemente en ajustes pequeños pero significativos, cambios en configuración aerodinámica, mejoras en la entrega de potencia híbrida y optimización del comportamiento del coche en diferentes tipos de circuito. A nivel de pilotos, la situación es bastante estable. La alineación responde bien al nuevo reglamento, que exige mucha más gestión durante la vuelta. No se trata solo de atacar, sino de administrar recursos, y eso obliga a una conducción más estratégica. McLaren aprovecha esa estabilidad para recopilar información clave en cada carrera y convertirla en desarrollo inmediato. En comparación con sus rivales directos, McLaren se encuentra en una especie de zona intermedia alta. No es el equipo que marca el ritmo absoluto del campeonato, pero tampoco es un simple perseguidor. Está en ese grupo donde cualquier mejora puede cambiar el orden rápidamente, porque la Fórmula 1 2026 todavía no tiene jerarquías totalmente fijas. Lo que se percibe en este inicio de temporada es que McLaren tiene un coche competitivo, pero todavía en fase de pulido. Hay fines de semana donde todo encaja bastante bien, buena clasificación, ritmo sólido en carrera y estrategia limpia. Y hay otros donde el coche pierde consistencia, especialmente cuando las condiciones del circuito exigen máxima eficiencia energética o una ejecución perfecta del sistema híbrido. Otro punto importante es que el equipo no parece estancado. Al contrario, se nota una progresión constante. Cada carrera aporta aprendizaje, y eso en 2026 es clave, porque el reglamento premia muchísimo la capacidad de evolución. McLaren está en esa dinámica de crecimiento continuo, donde no necesariamente empiezan liderando, pero sí tienen margen real de mejora a lo largo del año. En términos generales,
El inicio de McLaren en la F1 2026 se puede describir como sólido, competitivo y en construcción. No es un arranque dominante, pero tampoco uno decepcionante. Es más bien un comienzo de equipo que está dentro de la pelea, que tiene herramientas para crecer y que depende de cuánto logre afinar su paquete técnico durante las primeras fases de la temporada. La sensación en el paddock es bastante clara. McLaren está en la conversación, está en el grupo correcto, y si consiguen estabilizar el rendimiento del coche en este nuevo reglamento, pueden convertirse en uno de los equipos más fuertes del año. Por ahora, su inicio es el de un contendiente en formación, no el de un líder establecido, pero sí el de un proyecto que está muy vivo y que todavía tiene bastante margen para dar el salto. Y ahora la gran pregunta es inevitable. ¿McLaren está realmente en camino de pelear por el título en esta nueva era de la Fórmula 1 2026? ¿O todavía les falta un paso clave para convertirse en candidatos serios? Déjanos tu comentario. Y si te gustó este análisis, dale like y suscríbete ahora a Friki F1 para ayudarnos a crecer. Nos vemos en el próximo video.